Iniciamos con la ponencia Contratos inteligentes hacia la representación lógica del derecho en plataformas digitales, a cargo del profesor Jesús Manuel Niebla Zatarain, quien es licenciado en Derecho y en Informática por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán, maestro en Administración por el Centro de Estudios de Los Cabos, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, Escocia, en Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Derecho de Mazatlán en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Está adscrito a la Coordinación de Investigación de Posgrado de dicha facultad y su área de investigación radica en la convergencia entre el derecho y la tecnología inteligente. Días, gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Antes de comenzar con mi presentación el día de hoy, quisiera agradecer al doctor Enrique Cáceres Nieto por su atenta invitación para poder estar el día de hoy con ustedes en este evento, así como su equipo de colaboradores, particularmente al licenciado Carlos Olace. El título de mi presentación el día de hoy es Contratos inteligentes hacia la representación lógica del derecho en plataformas digitales. Esta plática estará estructurada en 4 secciones. En la primera abordaré la relación entre tecnología, sociedad y derecho. En la segunda señalaré a los contratos inteligentes desde la perspectiva de su composición y funcionamiento. En la tercera sección señalaré la relación entre la inteligencia artificial y los contratos inteligentes desde la postura del razonamiento de sus cláusulas. En la cuarta y última abordaré conclusiones. El Internet. Y es que el desarrollo de esta plataforma digital permeó prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. A través de él, no solamente pudimos establecer relaciones sociales con personas sin importar la ubicación de estas en el mundo, también encontramos nuevas formas de trabajar, incluso nuevos sectores de mercado, y también desarrollamos centros de educación y culturales en una escala nunca antes vista. Y es en este momento, derivado principalmente del valor estratégico desde el punto de vista económico del ciberespacio, que se requirió del desarrollo de un modelo de equivalencia entre los contratos tradicionales presentes en el mundo físico con la nueva realidad que esta red suponía. Es en este momento donde va a comenzar a emerger la idea de desarrollar desde la perspectiva tecnológica un elemento de equivalencia contractual que pudiera ser estructurado de la misma manera que se desarrollaban los contratos en entornos tradicionales, pero desde la perspectiva de la tecnología digital. Esto para crear modelos de equivalencia jurídica que fueran reproducibles, ejecutables y capaces de generar consecuencias jurídicas a través de este entorno tecnológico. Es en este momento donde van a surgir los contratos inteligentes. Y estos los podemos definir como acuerdos de voluntad cuya ejecución se da de manera automática, generalmente por computadoras. Y es que al hablar del surgimiento de los contratos inteligentes, en un momento determinado tenemos que referirnos a Nick Szabo. La idea de este programador y también abogado fue la de crear un modelo a través del cual las computadoras pudieran no solamente reproducir las cláusulas sobre las cuales se desarrollaba un contrato, sino también desarrollar un esquema tecnológico que permitiera su ejecución y la consecución del objeto a través del cual se dio el acuerdo de voluntades. En lo que respecta a las características de los contratos inteligentes, es importante señalar que estos son capaces de representar la voluntad de las partes, así como procesar las condiciones acordadas por estas y su ejecución. Finalmente, proveen el objeto del contrato. Al hablar de contratos inteligentes, se hace referencia a la metáfora de la máquina vendedora. Estos dispositivos, los cuales se encuentran en diferentes ubicaciones dentro de nuestras ciudades,
operan bajo un esquema que representa la conformación y ejecución de un contrato de compraventa. Estos mecanismos ofertan un objeto bajo un precio cierto y en dinero, a través del cual un ciudadano que se encuentra interesado en adquirirlo se acerca a dicho dispositivo, observa el precio, lo acuerda y lo ingresa. Una vez que estas máquinas detectan que el equivalente al precio acordado ha sido ingresado, ellos liberan el producto y el comprador accede directamente a él. Esto nos lleva a considerar lo siguiente. ¿Deberíamos de replantearnos el rol de las partes en un contrato de esta naturaleza? En caso de falsas interpretaciones y errores técnicos, ¿cómo debe atribuirse la responsabilidad? Y podemos considerar esta relación entre la tecnología y el derecho como un primer paso hacia la teoría de contratos. Y es que a pesar de la aparente novedad que suponen los contratos inteligentes, es importante señalar que estos ya se encuentran operando en diversos sectores económicos. Entre estos destacan los proveedores de energía eléctrica, los cuales no solamente pueden llevar el seguimiento de los niveles de consumo de sus usuarios, sino también el cumplimiento de las tarifas que estos adquieren por el servicio y decidir si se suspende o se vuelve a activar el servicio según ya sea el cumplimiento de los pagos adquiridos. De igual manera, las arrendadoras de vehículos están basando sus esquemas operativos en la operación de contratos inteligentes. De esta manera, los vehículos que operan bajo este esquema, una vez que excede el plazo para el cual fueron alquilados, se manda una señal desde el servidor de la arrendadora hacia un dispositivo el cual se encuentra instalado en estos automóviles que impide su encendido. También tenemos aplicaciones bancarias, como es el caso de las inversiones. Una vez que se alcanza un monto preestablecido, el contrato inteligente puede, de haber sido configurado de esta manera, realizar actividades adicionales, que pueden ser el acceder a otro tipo de productos bancarios o incluso comprar otro tipo de bienes como pueden ser acciones de un tipo específico. También están siendo utilizadas en el sector público en cuestiones de licitaciones y sobre todo por su capacidad de ser utilizados como instrumentos que garantizan la transparencia. Y al referirnos directamente a la arquitectura de los contratos inteligentes, los podemos señalar desde dos perspectivas. Los fuertes, que son aquellos los cuales una vez ejecutados resulta sumamente complicado detener su operación, y a contrasentido aquellos que consideramos débiles, los cuales pueden ser interrumpidos a pesar de que se encuentren ejecutándose previo al cumplimiento del objeto para el cual fueron diseñados. Naturalmente, en lo que respecta a la preferencia y diseminación de estos dos enfoques, suelen ser preferidos aquellos diseñados bajo la arquitectura fuerte, puesto que garantizan un nivel de seguridad e integridad superior al que su contraparte débil puede ofertar dentro del mercado. En lo que corresponde a los componentes de los contratos inteligentes, podemos señalar que a la par de la estructura sobre la cual va a insertarse el código computacional, la expresión del lenguaje lógico jurídico a través de un esquema compilable va a ser llevado a cabo a través de lo que se conoce como contractware. El contractware no es otra cosa que la expresión lógica de las condiciones señaladas y acordadas por las partes para la consecución del objeto del contrato. De igual forma, en lo que respecta a su configuración, la mayoría de las ocasiones suele utilizarse una estructura secuencial del tipo si entonces o if then. De igual forma, es importante recalcar
que la operación técnica de estos desarrollos se encuentra estructurada a través de un modelo de equivalencia de la expresión lógico-jurídico de las condiciones del contrato a través de un lenguaje computacional compilable. En este caso, estamos utilizando un ejemplo en el cual se establece el uso legítimo de un producto bajo licencia. Si bien es cierto que en el caso izquierdo, que es la representación lógico-jurídica, se encuentra un poco más compacto, lo es porque en su equivalente en lenguaje computacional se utilizan palabras reservadas y propias de este lenguaje de programación. Pero en esencia, ambas representaciones son equivalentes y forman parte de la estructura de un contrato inteligente. Como es posible inferir, la complejidad de la expresión computacional dependerá del objeto del contrato, así como de las cláusulas contenidas en este. En lo que respecta al desarrollo de esquemas para la resolución de controversias en contratos inteligentes, destaca la denominada perspectiva del diseño del contrato. Esta aboga por la debida representación de hechos, los cuales tuvieron injerencia en el incumplimiento de la condición pactada y a través de ellos y la convergencia del elemento jurídico desarrollar resoluciones que sean capaces de solucionar el potencial impacto negativo que este incumplimiento ocasionó. De igual manera, se aboga por un mecanismo que garantice la coherencia entre el procesamiento de esta información y la realidad social inherente al contrato. En lo que concierne a los contratos inteligentes, uno de los puntos controversiales de esta tecnología es la resolución de controversias. Si bien es cierto que se establecen mecánicas las cuales se activarán en caso de que una de las partes no desarrolle una condición conforme se había establecido previo a la ejecución de este, en los modelos tradicionales, el proceso de solución de este tipo de controversias se descargaba en la arquitectura propia del contrato inteligente. El problema aquí surgía cuando una de las partes era precisamente el proveedor de la arquitectura computacional, lo cual dejaba en entredicho cuestiones de integridad e incluso de certeza operativa de este dispositivo. Otra propuesta para la resolución de controversias y que al mismo tiempo eleva la confianza e integridad de las operaciones realizadas dentro de un contrato inteligente se basa en la adopción de un modelo tecnológico, el cual se denomina blockchain. Este opera al descomponer información digital en pequeños segmentos, los cuales son depositados en computadoras miembro de una red en particular. Estas computadoras se denominan nodos. De tal manera que cuando se pretende accesar y o modificar un segmento de información, la petición que se hace debe de corresponder con los protocolos de seguridad adquiridos por todos los nodos. Esto va a brindar no solamente integridad, sino seguridad y va a minimizar las potenciales afectaciones que una intrusión puede tener con respecto a la estructura operativa del contrato inteligente. En lo que respecta al modelo de razonamiento jurídico implementado por estos dispositivos, este resulta de ser complementado con un módulo que permite exponencializar las capacidades técnicas inherentes a los contratos inteligentes, los cuales pueden ser operados a través de un mecanismo secundario que los active única y exclusivamente cuando estos son requeridos. A manera de conclusiones, podemos señalar que esta tecnología no solamente es capaz de operar a través de la reproducción de expresiones lógico-jurídicas a través de tecnología, sino que a su vez cuenta con la capacidad de cooperar con otros dispositivos, lo cual resulta una característica sumamente importante en entornos dinámicos como lo es el ciberespacio. De igual forma, también los contratos inteligentes se encuentran en un proceso de franca adaptación, sobre todo desde la perspectiva de eficiencia computacional, debido a que la estructura secuencial a través de la cual se desarrollan termina muchas veces por convertir a los contratos inteligentes más complejos y robustos en dispositivos los cuales no siempre alcanzan
los objetivos de presteza y eficiencia operativa para los cuales son diseñados. Finalmente, es importante señalar que los contratos inteligentes son un ejemplo de cooperación exitosa entre la ciencia computacional y el derecho, sobre todo desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Continuamos con la ponencia Constitución y Economía, los fundamentos de la economía política constitucional, a cargo del profesor Alejandro Montiel Velázquez, que cuenta con estudios en Derecho y Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realiza estudios de doctorado en Economía por la Universidad Francisco Marroquín. Es académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado estudios sobre economía de los derechos de propiedad, análisis económico del derecho desde una perspectiva heterodoxa y economía política constitucional. Algunos de sus temas de interés son la economía austríaca, la economía política constitucional, el análisis económico del derecho y economía de los derechos de propiedad. Comienzo, como cada año, agradeciendo la invitación del profesor Enrique Cáceres Nieto a participar en estas ya 10ª Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho de la UNAM, un espacio que se ha convertido en uno de esos pocos escenarios donde podemos dialogar y aprender sobre las fronteras de la ciencia jurídica de una manera seria, científica y, para mí lo más importante, prescindiendo de todo sesgo, de todo obstáculo ideológico. Por eso, profesor Enrique Cáceres, muchísimas gracias. Pasando al objeto ya de mi exposición, quiero conversar en este año sobre algunas de las generalidades de la llamada economía política constitucional, una disciplina que ha sido poco estudiada en América Latina y estudiada de manera nula en nuestro país, salvo un par de artículos que podemos encontrar que son de naturaleza divulgativa. La economía política constitucional nace a partir de los trabajos de James Buchanan con Gordon Tullock, el cálculo del consenso, y de James Buchanan con Jeffrey Brennan, titulado La razón de las reglas, los fundamentos de la economía política constitucional. Este enfoque incluye algunos elementos de vertientes económicas heterodoxas como la nueva economía institucional y la economía austríaca, sobre las cuales ya he hablado en algunos otros años y que les invito, como en esas ocasiones, a estudiar. En esta presentación quiero hablar un poco sobre su definición, sobre su división en una perspectiva normativa y positiva, sus premisas metodológicas y algunos de sus ámbitos de aplicación. Finalizaré con algunas conclusiones. Comienzo con una definición presentada por el economista James Buchanan y que sostiene que es la economía política constitucional un programa de investigación que centra su atención en las propiedades de las reglas e instituciones entre las cuales interactúan los individuos y los procesos a través de los cuales estas reglas e instituciones llegan a existir. Con base en esta definición podemos discernir dos elementos. Analiza las reglas de primer orden, las reglas constitucionales que regulan la interacción social y estudia el origen de estas reglas. Para su análisis, la subdisciplina se ha dividido en economía constitucional positiva y normativa. Vamos a hablar sobre la normativa en primer lugar y voy a mencionar que analiza la naturaleza de las constituciones, las consideraciones sobre lo que es justo o eficiente, este último término en su sentido de optimalidad paretiana, beneficiar a alguien sin perjudicar a otro. De manera particular, pretende responder a preguntas como las siguientes. ¿Cómo deben proceder las sociedades para generar órdenes constitucionales que cumplan con el criterio de justicia o eficiencia? ¿Qué debe ser incluida en una constitución y qué debe dejarse a las leyes secundarias? Y finalmente, ¿qué características deben tener las normas constitucionales? Por lo que respecta a la economía política positiva, consiste en el análisis de los resultados derivados de un determinado orden constitucional establecido y la emergencia y reforma de las normas constitucionales. Y responde a preguntas como las siguientes. ¿Cuáles serían los efectos de la importación de un determinado orden, diseño constitucional de un país A a un país B, considerando algunas variables como su Producto Interno Bruto,
como el grado de apertura de mercado existente, la distribución de la riqueza y la eficiencia del sistema de impartición de justicia, o bien pretende responder también qué porcentajes deben ser alcanzados en el Congreso para aprobar una reforma constitucional de tal manera que eviten generar escenarios de incertidumbre en cada cambio de gobierno. Estas dos cuestiones ilustran qué pretende buscar el enfoque positivo. Respecto a los fundamentos metodológicos, mencioné hace un momento que que se nutre de la economía política, la nueva economía institucional y de la economía austríaca, de la Escuela Austríaca de Economía, y a eso quiero agregar que también incluye elementos de la economía política clásica, la economía de Adam Smith. En este sentido, quiero destacar algunos conceptos básicos como los siguientes. Racionalidad económica. La economía política constitucional considera que el ser humano persigue un fin específico, un fin que se considera mejor al cual se encuentra, un estado mejor al que se encuentra en ese momento. Deja a un lado la noción del hombre calculador, es decir, incluye la visión de Adam Smith. En segundo lugar, incluye la perspectiva de la incertidumbre, un término acuñado o introducido a la economía por Armen Alkian y que considera que esta incertidumbre va a llevar a escenarios, a decisiones distintas respecto al comportamiento de los seres humanos, de los individuos, y por ende necesitamos establecer reglas constitucionales. Otro término que incluye es el individualismo metodológico, el cual sostiene que los fenómenos sociales deben ser explicados en términos del comportamiento individual y no a partir de colectividades. También considera que la política es un intercambio en el cual se intercambian bienes sociales, como los programas sociales, exenciones tributarias, protección arancelaria, entre otros. Y finalmente incluye el llamado velo de la incertidumbre, un término acuñado a partir de la idea del velo de la ignorancia del filósofo del derecho John Rawls, y que sostiene que las personas desconocen su situación política en ese momento. En consecuencia, el diseño de las constituciones debe establecerse para aminorar este velo de la incertidumbre. Respecto a los ámbitos de aplicación, podemos mencionar que la economía política constitucional ha sido aplicado en lo que Richard Posner denomina los mercados explícitos, la economía. En particular, la economía monetaria, la economía sendaria y la política económica. Respecto a la política monetaria, busca establecer los lineamientos constitucionales para evitar índices inflacionarios que perjudiquen la actividad de mercado. Respecto a la política sendaria, pretende establecer ordenamientos o arreglos constitucionales óptimos relacionados con los ingresos del Estado, los impuestos, los derechos, los aranceles, y de manera particular busca establecer los niveles razonables de gasto público que puede contraer un Estado, los niveles de deuda, de tal manera que no exista un desequilibrio entre la actividad económica y el desempeño o el desarrollo social. Y finalmente, la política económica, que determina que los acuerdos más eficientes para llevar a cabo la actividad de mercado deben ser establecidos en un ordenamiento constitucional. Un ejemplo, establece los lineamientos relacionados con el control de monopolios, la regulación y el reconocimiento de los derechos de propiedad, las condiciones mínimas de la actividad laboral, entre otros. Asimismo, se ha aplicado al ámbito no económico como el derecho parlamentario y el derecho electoral. Respecto al primero, se ha estudiado los mecanismos de asignación de diputados o senadores bajo el principio de representación proporcional, así como el establecimiento de porcentajes para la aprobación o el rechazo de una reforma constitucional. Y respecto al derecho electoral, también ha establecido los acuerdos relacionados con las alianzas partidistas, entendidas como escenarios oligopólicos que limitan
la oferta a la cual tiene acceso el ciudadano para emitir su voto. Como podemos apreciar, la economía política constitucional reafirma, en primer lugar, la necesidad de establecer un diálogo interdisciplinario entre el derecho y la economía. De esta manera deja a un lado la actitud ortodoxa de la economía que considera que la elección y la acción humana debe basarse únicamente bajo las limitantes de la restricción presupuestaria, los órdenes de preferencias y los propios precios. En segundo lugar, constituye un rico agregado metodológico para comprender la dinámica del cambio constitucional más allá de las tradicionales perspectivas de la filosofía del derecho tradicional, como los conceptos de validez y eficacia. De hecho, introduce conceptos que fueron abandonados, como el concepto de justicia, y sobre el cual aborda el propio James Buchanan. En tercer lugar, y por lo que respecta a la práctica jurídica, el estudio de esta área, de este programa, por parte de los consejeros legislativos, los funcionarios públicos y de los propios partidos políticos, puede llevar al diseño de reformas constitucionales acordes con la acción humana, entendida como la actividad de las personas y cuyos resultados se reflejan en el bienestar colectivo. Este ejemplo lo anterior puede ejemplificarse a través del estudio de los resultados de la Unión Europea, los resultados económicos y sociales, y en particular del llamado milagro alemán, iniciado en 1948 y cuyos resultados se reflejaron en 1964, cuando el Producto Interno Bruto se triplicó. Los fundamentos de la economía política constitucional fueron aplicados, fueron escuchados por estos funcionarios, y los resultados siguen siendo hasta esta fecha visibles. Finalmente, es importante mencionar que este enfoque resulta prometedor para el análisis del llamado bloque de constitucionalidad, entendido como el conjunto de documentos nacionales e internacionales, es decir, los tratados internacionales que integran un orden constitucional. Su aplicación permitirá su análisis su estudio a partir de esta perspectiva permitirá su aplicación más idónea, analizar sus contradicciones, así como sus resultados en el proceso de administración e impartición de justicia. Este último punto yo estoy analizando y me he encontrado con resultados bastante interesantes, en particular con la falta de consenso que existe al seguir los lineamientos establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que no tienen necesariamente un consenso por parte de todos los estados entendidos como agentes particulares. Pero esto es un tema que les invito a su estudio, y en particular a partir de la economía política constitucional. Por todo lo anterior, considero que este enfoque constituye un programa más que atractivo para el análisis económico del derecho, hecho por abogados, hecho para el bien del derecho y con las premisas que siempre han caracterizado a esa economía que hemos dejado a un lado, pero que se ha convertido hoy más que nunca en una de las mayores urgencias para comprender los fenómenos económicos y sociales. La introducción de la economía política clásica, el análisis económico del derecho austriaco y el análisis económico del derecho no institucional permiten esto, y en particular este enfoque nos va a permitir resultados sumamente prometedores. Por lo anterior, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento al profesor Enrique Cáceres, y me despido pidiéndoles a todas, a todos, que como debe ser el caso, que nos cuidemos ante este escenario complicado que estamos viviendo y que se avecina. Muchísimas gracias. Continuamos con la ponencia, las investigaciones jurídicas vinculadas con diversas disciplinas científicas, justificación epistemológica, a cargo del profesor Omar Rafael Ruiz Charre, que es maestro en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de las asignaturas de Epistemología Jurídica y Teoría Jurídica Contemporánea en el posgrado. Cuenta con autoría en diversas obras jurídicas. Hola, muy buenas tardes. Dividiré la exposición en 4 apartados. Contextualizaré el problema que busco resolver, precisaré el problema que también se está buscando resolver, se dará la respuesta provisional o definitiva según parezca al auditorio, con su fundamento respecto a este problema,
y finalmente se darán conclusiones al respecto. Procedo. En el primer punto, el contexto del problema, tenemos que en el derecho muchos problemas se solucionan con conocimientos de otras disciplinas como la economía, la sociología, la política, las matemáticas, la psicología, la informática, entre otras disciplinas, y que también muchos problemas de estas disciplinas se resuelven con los conocimientos jurídicos. Por ejemplo, podría darse una investigación jurídica en la que, basándonos en adelantos de la informática, Internet y la ciencia de datos, se construyera un discurso académico sobre cómo el derecho procesal tendría que adecuarse a dichas disciplinas, pero también se podría construir otro discurso sobre cómo el derecho procesal podría resolver muchos problemas vinculados con la organización o los efectos generados por la informática, el Internet y la ciencia de datos. Este tipo de investigaciones son importantes hoy en día con el uso de las tecnologías y los procedimientos jurisdiccionales vía remota o las clases o conferencias o ponencias que se están dando de esta forma. Cuando realizamos este tipo de investigaciones jurídicas, desde la epistemología se aplica lo que se conoce como el principio de interdependencia. Este principio de interdependencia los pone Mario Bunge, estableciendo que una ciencia X es independiente de otra ciencia Y si y solo si todos los problemas de X se pueden resolver sin utilizar los descubrimientos de Y. De lo contrario, X depende de Y, siendo el caso que si Y depende también de X, entonces hay interdependencia. Bien, bajo este principio de interdependencia, pues se realizan diversas investigaciones jurídicas internas al derecho o externas al mismo. Esto es, interdisciplinariamente al interior del derecho o en forma exógena al derecho se realizan este tipo de investigaciones. Ahora, hay un punto que es el que se ha puesto sobre la mesa como problema al realizar este tipo de investigaciones y se explica claramente con autores de cierta corriente del positivismo como Eugenio Bulligin o Paolo Comanducci, que critican a juristas que hacen investigaciones sujetas al principio de interdependencia. Su crítica consiste sustancialmente en que aquellas investigaciones se construyen con violación a la lógica, pues se obtienen proposiciones prescriptivas a partir de proposiciones descriptivas o viceversa. A esto se le conoce como falacia naturalista. Estos autores expresan lo siguiente para contextualizar más claramente nuestro problema. Eugenio Bulligin hace una distinción entre las normas, que son usadas prescriptivamente para ordenar, prohibir o permitir, y que pueden ser calificadas de justas, válidas o eficaces. Las distingue de las proposiciones normativas, que son afirmaciones descriptivas acerca de la existencia de las normas y por tanto son verdaderas o falsas. Con base en dicha distinción se critica a Dworkin y a Joseph Bras de confundir entre normas y proposiciones normativas o de no hacer la distinción correspondiente en sus obras. Esto es la traducción de la falacia naturalista que estábamos comentando. Por su parte, Paolo Comanducci critica a Ferrajoli, que le critica que este concibe una ciencia jurídica en la que una vez que se ha precisado los alcances de la Constitución, se deben prescribir acciones respecto de la legislación. Por ejemplo, señalarse el deber de emitir una ley para garantizar un derecho social constitucional, dado que de la descripción de cómo el derecho es, se obtiene la prescripción sobre cómo debe ser. Igualmente, critica a Zagrebelsky por las muchas veces que pasa del describir al prescribir. Igual es una traducción de la falacia naturalista. Esto genera un problema en el derecho porque la crítica a investigaciones en las cuales hay contacto entre diversas disciplinas científicas, pues bueno, pareciera que hay un abismo entre lo que se construye desde el derecho, tomando en consideración ciencias descriptivas, como las que hemos mencionado, pues genera una crítica muy fuerte a través de la falacia naturalista.
Entonces, el problema a resolver es si se refuta esta falacia naturalista, entonces se justifican epistémicamente aquellas investigaciones jurídicas conectadas con diversas disciplinas científicas, psicología, economía, política, sociología, etc. Desde el área del derecho se han dado respuestas a la falacia naturalista y también desde la filosofía de la ciencia. Desde el área del justnaturalismo, John Finnis y Javier Saldaña han dado respuesta a la falacia naturalista y ellos señalan en esencia que en el silogismo del razonamiento práctico propio del derecho natural aristotélico tomista, la premisa mayor tiene carácter deóntico o valorativo y por tanto en su uso no se incurre en la falacia naturalista. Es una explicación muy interesante dentro del área de la teoría del derecho. Sin embargo, nosotros hemos encontrado respuestas desde la filosofía de la ciencia que consideramos tienen un mayor poder explicativo. La primera que hemos encontrado es la de Hilary Putnam. Hilary Putnam elabora un argumento conocido como el argumento de los compañeros en la culpa de los hechos y valores. Dicho argumento lo manejan las dos obras que se están poniendo en su pantalla y tratando de traducir lo que él dice desde la filosofía de la ciencia en términos generales al derecho, pues podemos decir que dicho argumento, llevándolo al área jurídica, sustancialmente consiste en que los científicos o juristas que defienden el discurso descriptivo sobre las normas prescriptivas utilizan a su vez ellos mismos valores epistémicos y metodológicos para evaluar sus discursos académicos científicos. Esto es, cuando ellos utilizan los valores como verdad, justificación, orden, razonabilidad, coherencia, consistencia o simplicidad, estos valores no tienen entidad física y son históricamente condicionados, tal como los valores de justicia y bondad. Al ser valores epistémicos, evalúan las teorías o explicaciones descriptivas sobre las normas. Esto es, la autoridad científica, por tanto, nos exige la interconexión de esos dos compañeros, juicios prescriptivos y descriptivos. De ahí que a través de esos valores epistémicos surgen discursos académicos descriptivos de los objetos del derecho. De ahí que pensamos que este argumento socava la distinción entre hechos y valores, esto es, entre hacer investigaciones que partan de las ciencias propias de la descripción del ser y se traduzcan en cuestiones del deber ser propias del área jurídica. También desde la propia filosofía de la ciencia, Van Fresen y Ulises Moulines han dado una respuesta a la falacia naturalista y ellos evidencian que el principio de que toda observación tiene una carga teórico-valorativa. En su obra de la imagen científica, Van Fresen dice que ya estaba plenamente aceptado que no es posible dividir el lenguaje en una parte teórica y otra no teórica, pues todo nuestro lenguaje está infiltrado de teoría. Máxime cuando un científico se guía por teorías previamente aceptadas, aunque eso sí, dice, no se pueden sacar conclusiones apresuradas de la carga teórica de nuestro lenguaje. Por su parte, Ulises Moulines expresa que la distinción entre discursos fácticos y valorativos, entre ser y deber ser, se desmoronó a partir de que se aceptó que no existían observaciones puras en la ciencia, sino que toda observación tiene una carga teórico-valorativa. Esto es, el conocimiento no solo es descriptivo, sino que cuando observamos, interpretamos y valoramos, lo hacemos con base en un previo marco teórico-valorativo que ya tenemos insertado en el cerebro. Este autor nombra que las divisiones del lenguaje tradicionales, por ejemplo, término observacional, término teórico, lo objetivo, subjetivo, hechos, valores, son una falacia dicotomista, lo que él le dice.
de la cual se origina la falacia naturalista. Creo que desde estas vertientes de la filosofía de la ciencia se da un importante paso en la fundamentación epistemológica de las investigaciones, donde hay conexión entre diferentes disciplinas científicas y principalmente en el derecho, vinculado con ciencias como la ciencia política, la sociología, la economía, la psicología, la informática, etc. Y se desmorona para nosotros la falacia naturalista, esa crítica fuerte de ciertos positivistas del área analítica y lógica que hacen en contra de este tipo de investigaciones que incluso son internas al propio derecho, su crítica, pero también es aplicable a investigaciones interdisciplinarias que guarden conexiones entre el derecho y otras disciplinas científicas. Esto nos da las siguientes conclusiones. Es necesario aceptar la complicidad necesaria entre hechos y valores en la construcción de discursos científicos y jurídicos, pues dicha pareja ha permitido evolucionar la experiencia histórica y el saber humano. La destrucción de la falacia naturalista permite borrar las líneas que separaban la ciencia jurídica de otras disciplinas y modos de pensamiento, permitiendo justificar epistémicamente las investigaciones con interdependencia disciplinaria. Al final, lo que nos debe importar es resolver problemas jurídicos. Finalmente, pensamos que la filosofía de la ciencia permitiría aclarar y resolver muchos problemas del derecho o de la ciencia jurídica. Muchas gracias por su atención. Finalizamos con la ponencia, la imposibilidad matemática de la fórmula del peso de Robert Alexy para optimizar el principio de proporcionalidad, a cargo del profesor Ernesto Herrera Viñola, que es licenciado, maestro en Derecho Corporativo y maestro en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Director de la oficina Herrera Viñola y Abogados, cuenta con una estancia de investigación en el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Es programador en Python, R y desarrollador. Ha publicado diversas obras como Teoría semántica de la argumentación jurídica, El poder del razonamiento lógico en el siglo XXI y las falacias de la argumentación en América Latina, y The Nash Equilibrium in Optimizing the Constitutional Principle of Proportionality, a Model for Collisions Between Fundamental Rights. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, quiero agradecer al doctor Enrique Cázares Nieto y a todo su equipo por su amable invitación y la organización de las jornadas en estos difíciles tiempos de pandemia. En esta ocasión, mi tema es la imposibilidad matemática de la fórmula del peso de Robert Alexy para optimizar el principio de proporcionalidad. Para ello dividiré mi exposición en dos partes. En la primera parte hablaré de la relevancia de la ley de ponderación de Robert Alexy y en la segunda parte hablaré de los errores que tiene la fórmula del peso y por qué no puede optimizar el principio de proporcionalidad. La diferencia estructural, lógica y semántica de los conceptos norma, principio y regla son el punto de partida para cualquier teoría general de los derechos fundamentales. Por ello, las contribuciones de Robert Alexy a la cultura jurídica han alcanzado un amplio y merecido reconocimiento internacional. En particular, su ley de ponderación es un punto de referencia. La teoría general de los derechos fundamentales de Robert Alexy es una teoría que se ha consolidado en el derecho constitucional de diversos estados y diversos organismos internacionales. En el dominio de la ciencia del derecho, representa una arquitectura epistemológica cuidadosamente diseñada para reproducir los equilibrios y sutilezas del principio de proporcionalidad aplicado en múltiples tribunales constitucionales. La teoría jurídica de Robert Alexy ha sido reconocida como una iniciativa destacada, robusta, para ponderar conceptos axiológicos sutiles con un alto nivel de abstracción, de gran complejidad, expresados como principios jurídicos que activan comportamientos, actitudes, respuestas y emociones en lo más profundo de la psique humana. En México, la prueba o test de proporcionalidad es un parámetro estándar de control que garantiza la constitucionalidad. En primer lugar, la legalidad por la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del proceso. Y en segundo lugar, la interpretación pro hominem
por la obligación del Estado de interpretar las normas relativas a los derechos humanos de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales. Según Alexi, la ley de ponderación se puede dividir en 3 pasos. En el primer paso es necesario definir el grado de insatisfacción o afectación de uno de los derechos. Luego, en el segundo paso, definimos la importancia de la satisfacción del derecho que juega en sentido contrario. Finalmente, en un tercer paso, debemos definir si la importancia de la satisfacción del derecho opuesto justifica la restricción o no satisfacción del otro. Para estructurar estos pasos, Alexi propone su fórmula de ponderación, a la que denomina la fórmula del peso, a cuyos elementos será frecuente la alusión durante este video. En adelante, I y J se entenderán como subíndices. A continuación, analizaremos el desempeño de la fórmula del peso de Robert Alexi, representada por la variable GPIJC, que debe ser ponderada como parte de un ejercicio de control de constitucionalidad sobre una determinada medida apelada bajo revisión. En la siguiente figura, representamos un esquema conceptual de la fórmula del peso de Robert Alexi que ilustra la escala triádica asociada a esta fórmula para ponderar el grado de restricción o afectación de los principios o derechos fundamentales, es decir, la intensidad del control judicial, y por otro lado se detalla la escala epistémica para evaluar la seguridad o certeza material de la medida concreta. Alexi llama WI al peso concreto no relativo, es decir, la importancia del principio PI determinado por el producto IPIC por GPIA. La apreciación de la necesidad de la medida apelada, SPIC, con respecto a otra alternativa, se realiza mediante la aplicación de la escala epistémica. En cuanto al denominador de la fórmula, encontramos los parámetros correspondientes al principio al que se enfrenta PJ, que en su connotación legal son recíprocas en el proceso de ponderación WPJC y GPJA. Las variables SPJC, representada la valoración de la necesidad de la medida apelada, no necesariamente en relación recíproca con SPIC, su par en el numerador. Sobre este efecto, Alexi señala que P1 and P2, and that is very important, when taken together, that is, as elements of a single system, proscribe the use of M. This shows that the principle of suitability is nothing other than an expression of the idea of Pareto optimality. En la interpretación de Alexi sobre el razonamiento del Tribunal Constitucional Federal Alemán, se espera que una pequeña restricción de IPIC refleje una reafirmación o mejor aún, un aumento en la realización de PJ respecto a SPIC y SPJC, ante la necesidad de la medida judicial apelada que valore la citada Corte Constitucional respecto a PI y PJ, a través de la escala epistémica. Alexi afirma que cuando mayor sea la intervención de un derecho fundamental, mayor debe ser la certeza de las premisas que sustentan la intervención. En la segunda parte de la ley del peso lleva el predicado de epistémica, porque no se basa en la importancia material específica de las razones que sustentan la intervención, sino en su calidad epistémica. Según Alexi, los subprincipios expresan la idea de optimización relativa a las posibilidades fácticas y jurídicas. Expresamente, Alexi señala que el subprincipio de idoneidad o adecuación no es otra cosa que la expresión óptima de la idea de Pareto. Y por ello, de aquí se desprenden diversos problemas que analizaremos a continuación.
En primer lugar, sobre la especificación y diseño, no existe una clara especificación de la fórmula del peso cuando se requiere ponderar más de dos principios o derechos en colisión. En segundo lugar, y más importante, el subprincipio de idoneidad no aparece explícita y paramétricamente en la fórmula del peso, por lo que es necesario activarlo como parámetro primordial del juicio de ponderación constitucional. La valoración de la certeza epistémica en la fórmula del peso, SPIC y SPJC, se ubica en el dominio de la teoría de probabilidad, ya que en realidad se trata de estimar la incertidumbre acerca de la necesidad de la medida en revisión. Según Alexi, el rango de la escala va de seguro hasta no evidentemente falso. En la fórmula del peso se condiciona la escala a solo tres valores, 0.25, 0.5 y 1, como una escala ordinal. Sin embargo, en la teoría de probabilidad, el espacio de probabilidad abarca el intervalo entre 0 y 1. Es decir, un evento aleatorio como es el grado de certeza o su complemento de incertidumbre respecto de la necesidad de la medida apelada puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. De aquí el requerimiento de incorporar en el proceso de valoración epistémica una función técnica de asignación de probabilidades. Las escalas ordinales representan un orden, pero no estructuras algebraicas. Por ejemplo, la escala de Mohs de dureza mineral representa la dureza de los minerales desde 1 ligero hasta 10 duro, pero carece de significado empírico para la igualdad entre intervalos o razones entre dichos números. Limitación que no tienen las escalas cardinales. Las escalas ordinales representan un orden, pero no estructuras algebraicas. En la teoría de medición y de optimización, tanto como en el análisis de decisiones, se emplean preferentemente escalas cardinales por su naturaleza algebraica. En este contexto, la ponderación de los derechos fundamentales mediante la fórmula del peso de Robert Alexi, empleando escalas ordinales, pues carece de total sentido matemático para poder optimizar el principio de proporcionalidad. Con respecto al teorema de imposibilidad de Arrow y el óptimo de Pareto, debido a la intransitividad natural de las decisiones humanas, en el proceso de ponderación no es posible aplicar el óptimo de Pareto como lo propone Robert Alexi. No ayuda la influencia del trabajo psicológico de S.S. Stevens, quien podría haber encontrado una escala cardinal para el fenómeno de comparar dos tonos entre sí, al preguntar a ciertos sujetos cuál entre dos notas de referencia se acercaba más a otra determinada. Es obvio el parecido, o mejor aún, esto se identifica con una bien conocida línea del pensamiento que viene de Pareto, quien justifica la utilidad cardinal sobre la base de comparaciones ordinales de cambios entre dos vectores de bienes. Al analizar diversos métodos de construcción de índices sobre relaciones de preferencia social, tales como la regla de la mayoría, el método de la ponderación de alternativas o la regla de la dictadura, esta última derivada del teorema de imposibilidad de Arrow, se encontró que cuando concurren las siguientes condiciones, existen al menos tres alternativas de decisión, hay un número finito de personas que deben expresar sus preferencias, hay una regla de decisión F que determina cada n tupla de preferencias, la llamada regla de preferencia social, y dicha regla satisface el principio de Pareto y el de independencia de alternativas irrelevantes, entonces debe haber una dictadura que condiciona las decisiones de estas personas. En este caso, tal dictadura es la escala triádica de Robert Alexi. Finalmente, como conclusión de esta exposición, es muy importante mencionar que se requiere un modelo de ponderación y optimización conjunta del principio de proporcionalidad, lo que hace indispensable definir con mayor precisión y operatividad la noción y alcances del término optimización.
el cual adquiere connotaciones más rigurosas y pragmáticas en el dominio de la teoría del análisis de decisiones. Agradecemos su asistencia y atención. Continuamos con los comentarios de la mesa y la ronda de discusión. Y le pedimos al profesor Ernesto Herrera Viñola que nos apoye con la discusión y la moderación de la mesa. Muchísimas gracias. Antes que nada, pues quiero agradecer nuevamente al doctor Cázares, a todo su equipo por la amable invitación a participar en estas jornadas internacionales de filosofía del derecho. Al contrario, Ernesto, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros un año más en el evento, con tus interesantes presentaciones, y gracias por aceptar la moderación, al contrario. Ok, bueno, en primer lugar, me parece muy interesante todos los temas. En primer lugar, quiero felicitar a todos los ponentes por su trabajo, por su labor de investigación y por estar aquí también presentando sus trabajos en estos tiempos tan difíciles que todos estamos viviendo. La parte de la economía y el derecho. Yo tengo aquí algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, me parece muy interesante cómo se trató el tema de la economía, las categorías económicas, cómo pueden ser aplicadas en el derecho. Ahora discusión, a ver si sí. Y yo digo, yo de alguna manera yo estoy a favor de la, ¿cómo decirlo?, de la transdisciplinariedad de la investigación jurídica, y me parece correcto que se hagan este tipo de estudios. Básicamente a mí mi pregunta sería en la parte de que se habló sobre si debe de existir algún requisito, digamos, para que pueda haber una investigación de transdisciplinaridad en el derecho para el caso de, por ejemplo, en la economía, como comentaba alguno de los ponentes, respecto a una fórmula que se manejaba de Mario Bunge, porque, digo, yo cuando hago algún trabajo de investigación, evidentemente no resuelvo esa fórmula, sino que de alguna manera más bien se enfoca a estudiar el planteamiento del problema jurídico que se trata de resolver. Y no sé si usted, por ejemplo, profesor Alejandro Montiel, también se pone a pensar o a tratar de resolver algún tipo de fórmula epistémica para llevar a cabo sus investigaciones en este campo de transdisciplinario, donde usted está incorporando categorías económicas o relacionándolas con categorías jurídicas, porque a mí me parece que tal vez no lo conceptualizamos así, sino más bien tratar de resolver un problema en específico. Yo no sé usted qué considere de eso. El profesor Alejandro Montiel. Listo. Ya se me escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, antes que todo, nuevamente, muchas gracias, doctor Cázares, por la invitación. Muchísimas gracias. Quiero responder brevemente y precisamente con una idea que el doctor Cázares ha manejado a lo largo de sus investigaciones y que ha sido muy crítico en torno a ese auge de la interdisciplinariedad. Yo sí me he tomado muy en serio el hecho de que se menciona que a veces aquellas colegas y aquellos colegas que intentan hacerlo, lo hacen de una perspectiva, no recuerdo la palabra que utiliza el doctor, no es amateur, sino de aficionado, utilizando presupuestos metodológicos que no se encuentran bien fundamentados. Esta fue una crítica muy directa o muy bien referida el congreso pasado, cuando fue el concurso, donde se mencionaba precisamente que a veces queremos hacer investigación multidisciplinaria, interdisciplinaria, pues, sin los fundamentos duros para entender tanto una como otra.
Es decir, en el caso económico, yo no voy a utilizar únicamente los fundamentos del Mankiw, del libro de cabecera que es de economía. ¿A qué voy con esto? A que el análisis económico del derecho o la investigación multidisciplinaria que hago yo trata de llevar supuestos duros, entender los axiomas de transitividad, los axiomas de completitud, los axiomas del Producto Interno Bruto, entre otros. Entender el teorema de la imposibilidad de Arrow, el darnos cuenta que el principio proporcional de Robert Alexy se puede devastar desde la perspectiva microeconómica heterodoxa, totalmente. O sea, nosotros los que tenemos esos fundamentos duros, ves y perdón si soy un poco controversial, pero ya se deshacen al entender esos fundamentos duros. Pero si solamente decimos que utilizamos, para hablar de las partes, utilizamos la palabra agente, utilizamos la palabra maximizar, pues entonces ya quedamos en un peligro, no solo para nuestra investigación, sino para la propia difusión de eso. Yo escuchaba hace poco que con bastante alegría, con bastante entusiasmo, que ya va a empezar a darse a conocer en el posgrado, en el doctorado en Derecho, el análisis económico del derecho. Pero preguntamos, ¿qué análisis económico del derecho? ¿Se van a enseñar los axiomas? ¿Se van a enseñar funciones de ecuaciones? Porque la microeconomía dura, el análisis económico del derecho ortodoxo, neoclásico de Posner, utiliza estadística, utiliza álgebra, y si nada más utilizamos una expresión verbal, pues estamos en una situación de peligro. Por ejemplo, yo en mi exposición mencioné el principio de maximización del hombre económico, pero ¿cuál principio? Existen 3 etapas. El principio del hombre económico de Edgeworth, el de la caja de Edgeworth, el principio de Adam Smith, que solamente buscabas pasar de un estado A a un estado B, el principio de la síntesis neoclásica, decir que tienes toda la información y te conviertes en un hombre calculador. ¿Qué principio? Entonces los peligros son esos, y en mi caso particular, yo me encargué de estudiar análisis económico del derecho duro, pero sobre todo los fundamentos, microeconomía, para poder después desglosar ya a la análisis económico del derecho heterodoxo, behavioral economics, nueva economía institucional, economía austriaca, para saber. Pero si estamos en este momento, si no se les enseña o si nosotros no partimos de fundamentos duros, fundamentos, esquemas, incluso matemáticos, en el caso de la economía, fundamentos matemáticos, y pues estamos en un grave peligro de hacer y uso nuevamente la metáfora del doctor, un Frankenstein epistémico que puede ser muy peligroso para el avance de la ciencia, y que no solo eso, no solo es peligroso, o el peor de los casos es eso, sino que puede convertirse en algo irrisorio, al decir que hacemos análisis económico del derecho, siendo que pues estamos haciendo un traje mal confeccionado. No sé si queda respondida mi pregunta. Yo por eso repito, presupuestos duros, conocer ambas experiencias, ambos lados, desde no una perspectiva de lector, de aficionado. Creo que esa es la palabra que usa el doctor Cáceres en una crítica que realizó hace algún tiempo. No ser aficionado nada más, sino que ser un investigador sistémico, duro, serio, para poder conocer esas bases y después incluso saber los fundamentos de qué es una investigación interdisciplinaria. En este auge, pues creo que la moda es esa, pero no sabemos qué es investigación interdisciplinaria. Y yo tengo miedo incluso de aventarme más allá por esa seriedad que se le debe dar. Pero bueno, respondiendo, creo que esa es la idea. Fundamentos duros de ambas áreas, y pues analizar bien cuáles los puntos de unión, los puntos críticos, y después ya las vertientes. Gracias. Sí, muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo coincido contigo. Hay que
hay que trabajar duro en la investigación, no debe de ser suave la investigación, no nada más debe de ser retórica la investigación, deben de probarse las hipótesis, ¿no? Creo que particularmente en la maestría, en el posgrado de la Facultad de Derecho, pues nos dan una base epistemológica y metodológica sólida para poder trabajar y seguir investigando. Mientras se sigan esas metodologías y se prueben esas hipótesis de una manera dura, no nada más de forma retórica, pues yo creo que la transdisciplinariedad pues, es válida. No sé si tú también estás de acuerdo, Alejandro. Oh, claro, coincido. Solamente preguntarnos cuáles son los instrumentos para falsear esas hipótesis que tenemos, ¿no? Porque existen diversas. En el análisis económico del derecho, por ejemplo, ortodoxo, se utilizan, lo comento, matemáticas, se utilizan ecuaciones de segundo grado, se utilizan regresiones, se utilizan cuestiones duras. Y ahí yo creo que hablar de silogismos, hablar de utilizar, bueno, son muy útiles en sus respectivos campos, pero incluirlos. Y repito, ese es el peligro que puede presentarse en la enseñanza de esas asignaturas o de esos seminarios, cuando los enseña un profesor que desafortunadamente pues no tenemos esas formaciones en matemáticas, en microeconomía dura. Existen áreas heterodoxas, como la visión austriaca, que niega los preceptos ortodoxos y nos manifiesta. No es posible el esquema del axioma de transitividad porque lo individuo, lo que comentaba nuestro profesor en la última participación, porque no existen sistemas de preferencias, existe un orden temporal distinto. Entonces, ahí es donde entran los debates heterodoxos. Pero si no los conocemos, podemos matizar y podemos decir que hablamos de una cosa cuando en realidad estamos hablando de la otra. Entonces, ver esos fundamentos duros y ver hacia qué queremos, como lo ha manifestado, no recuerdo, creo que Hernández Sampieri lo manifiesta, ¿no? No podemos utilizar como una camisa de fuerza nuestras investigaciones o nuestros instrumentos metodológicos, pero también no podemos relajar los mismos de tal manera que podamos caer en ambigüedades. Claro. Y comenzando precisamente por la definición del marco teórico. Ahí es donde nos damos cuenta de muchos elementos, la necesidad y perdón que lo diga, la alarma que existe para que las alumnas, los alumnos del posgrado, pues, se percaten de la importancia ahora que está la moda de la investigación multidisciplinaria. Claro. La importancia de definir. Yo trabajo en este momento economía de los derechos de propiedad y estoy asesorando una tesis de maestría sobre constitución y derechos de propiedad. Pero ya lo definimos desde la perspectiva de Pejovic, desde el profesor, desde el propio Vernon Smith, economistas, pero también lo vemos desde la perspectiva jurídica pero le digo, lo defines para decirles, tú vas hacia esto. Por eso nos damos cuenta de esta importancia, sobre todo para una investigación multidisciplinaria. No podemos dar por sentado los conceptos, las definiciones que vamos a utilizar, las categorías. A mí me gustaría hacer un comentario ahí, Ernesto. Me parece muy interesante lo que está diciéndose en la mesa. Lo que conectaría con la mesa anterior, la plática de Álvaro, que lo que puso él en tela de juicio es el problema de la identidad epistémica de la filosofía del derecho, cuando de repente se empiezan a generar cosas de lo más diverso que están vinculadas con filosofía política, ciencia política, sociología, y algo que él dijo que me pareció muy interesante es hay que volver al elemento central con el cual identificamos el derecho, los conceptos de norma, de sistema jurídico, lo que dicen los dogmáticos, las ontologías conceptuales del área, porque en ocasiones estás en reuniones de metodología y si haces un pequeño análisis del discurso, la frecuencia estadística de las palabras vinculadas con derecho es prácticamente nula. No aparece sentencia, no aparece norma, no aparece enunciado normativo, no aparece nada de eso. Y eso también es un riesgo importante, no solo en la filosofía, sino también
en las distintas áreas con pretensiones de interdisciplinariedad. Hay que salvar ese núcleo duro, y aquí hay cosas muy interesantes de lo que han dicho tú y Alejandro. Si tú vas a definir un problema como jurídico, tienes que hacerlo desde el modelo mental de un jurista, que presupone tu formación como jurista. Después puede ser intertransdisciplina, como lo que hace Alejandro y como lo que haces tú. Tienes una base de conocimiento de un modelo mental jurídico y sobre eso incorporas conocimientos y métodos de otras áreas y haces una fusión que es la que te permite hacer la adaptación transdisciplinaria. Pero necesitas tener el trasfondo conceptual de jurista, porque si no, lo único que estás haciendo es investigación periférica, en la que tienes como auxiliares abogados, pero no tienes gente que haga teoría interdisciplinaria del derecho. Ahora, con respecto a la ponencia de Alejandro, me gustó mucho. Me surgen algunas dudas, Alex. Cuando estamos hablando de filosofía política constitucional, en algún momento referiste a, ¿fue a Cutter, me parece? ¿A Robert Cutter o...? No, James Buchanan, ¿no? Jeffrey Brennan, son a los que referí, y Gordon Tullock. Y cuando hablaste de análisis económico del derecho, hablaste de Posner, ¿no? Sí, cuando hice una referencia a Posner, haciendo alusión a los mercados explícitos. Él refiere al análisis económico del derecho ortodoxo. Sí. Yo, en mi exposición, es heterodoxa, pero volvemos a la situación de saber criticar las diversas aproximaciones, y pues conozco el trabajo de Posner. No me convence. Es que va mi duda. Creo que va mi duda. Si tú estás citando la postura ortodoxa, Posner, análisis económico del derecho, economía clásica, modelos matemáticos. Pero también referiste escuela austriaca y neoinstitucionalismo. Entonces, escuela austriaca y neoinstitucionalismo se alejan de la tesis del maximizador racional, lo niegan. Niegan incluso en la austriaca la utilidad de los experimentos, lo cual se acepta a la institucional. Pero esto toca un punto que yo veo central, incluso en la economía actual, y su posible vinculación con el derecho. ¿Cómo es? Es que creo que la pieza que nos ha faltado es hacer un sustituto de la microeconomía basada en la tesis del maximizador racional con las tesis actuales que está trabajando la economía conductual. Mi pregunta es, en este momento en el que no tenemos ese desarrollo de una tesis de la gente basada en los principios de la economía conductual, ¿cómo es posible pensar en una economía política constitucional para hacer modelos que además requieren ser modelos matemáticos? ¿Cómo se hace la compatibilización entre el requerir modelos matemáticos cuando todavía no tenemos el objeto a matematizar en términos del impacto en una teoría macroeconómica y una teoría microeconómica basada en los postulados de la escuela institucional? Entonces, esa es una cosa que me parece muy interesante, que hay que trabajar mucho, pero me gustaría ver cómo lo abordas, porque el otro problema que tenemos cuando hablamos de modelado constitucional es que las normas constitucionales no son de aplicación directa. Las normas constitucionales requieren de todo el desarrollo legislativo para poder bajar a hacer un análisis de cómo se aplicarían. ¿Cuál es tu opinión acerca de este problema que yo creo es metodológica y teóricamente muy importante, que no está desarrollado, que sigue pendiente, y de qué manera podríamos pensar que es posible una economía política constitucional cuando la pieza central del mecano todavía no la tenemos? Exacto. Bueno, es una situación difícil. Se ha introducido... La economía política constitucional también tiene contradicciones. Una de ellas es que precisamente requiere modelizar algunos elementos. Incluye la teoría del votante medio desarrollada por Kenneth Arrow. Ha introducido algunos elementos de la economía de la conducta de Robert Frank. Es un economista conductual muy conocido. Pero sí existen estos sesgos. Entonces, pues lo único como se sostiene es decir, el hombre no es racional, el ser humano no es racional, no podemos hacer modelos porque no existen los axiomas que sostienen estos mecanismos, no existen, y solamente desarrollar las instituciones. Pero ¿cómo modelamos esas instituciones? Aquí hay dos aproximaciones. La Escuela de Virginia nos dice, es necesario introducir matemáticas, es necesario introducir lógica. La Escuela de Viena, la Escuela de
de Viena, ¿sí? De Bamberg, pues nos dice, no, esa es la visión más austriaca. No, vamos a partir con base en aproximaciones a priorísticas. Y entonces ahí existe pues un desastre, existe todavía, falta canales de comunicación, faltan canales, por eso es una escuela poco conocida en este momento, es una escuela que si bien ya tuvo 2 premios Nobel, pero pues tiene mucho camino, sí, mucho camino por trabajar, quizás por eso no es demasiado conocida. Pues ahí tienes todo tu nicho de investigación, Alex, con un gran totalmente, futuro. Doctor. Y pues ahora que ya estoy encaminado con estas situaciones, pues lo estoy analizando, ya me estoy metiendo, y justamente lo estoy aplicando a dos elementos, a la teoría de la banca libre, que es el objeto de mi tesis para la estabilidad monetaria y todo esto, pero también a la cuestión, estoy analizando con otro profesor el tema del bloque de constitucionalidad, porque ya no solo hablamos del consenso constitucional, sí, sino del llamado bloque constitucional, que consideran como norma fundamental ya no solo la norma suprema, se cayó la pirámide kelseniana. Aquí retomo lo que decía el profesor Ernesto, pues nos damos cuenta, y lo que decía usted, es necesario conocer a profundidad hasta qué es una contradicción de tesis, qué son elementos de tal manera, pues para no caer en desastres y como ha ocurrido, creer que descubrimos el hilo negro cuando en realidad ya abogados, juristas, pues ya lo han analizado y pues eso puede enriquecer. Entonces, de ahí la importancia. En el ámbito de las neurociencias, a toda esta corriente de neurooratoria, neuroventas, se les suele referir con neurocosas. Entonces, así como hay neurocosas y cualquiera habla de neuro, aunque no sepa de qué se habla, pues también se puede hablar en economía y en muchos otros sitios. Exacto. Me gustaría hacer dos preguntas breves, Ernesto. ¿Qué? A Jesús me gustaría preguntarle si en la inteligencia artificial hay desarrollos basados en redes neuronales adversariales para el proceso de negociación de los contratos. Y un comentario para nuestro ponente acerca de los valores y la falacia naturalista. Creo que hay que distinguir entre valores, entre el conflicto entre descripciones y valores epistémicos y la falacia naturalista que tiene que ver con valores morales o valores deónticos. Con respecto precisamente a la falacia naturalista, me gustaría comentar que Fernando Castaños ha desarrollado un concepto muy interesante, que es el de vector pragmático. Y lo que él nos dice es que en todo discurso se encuentran incluidos elementos deónticos, epistémicos y valorativos. Lo que pasa es que en ciertos discursos alguno de ellos está en primer plano y los demás están implícitos. Esto es lo que nos puede permitir, y en algún trabajo que he hecho en la revisión del dilema de Jorgensen, creo que esto es lo que nos permite resolver el problema que nos causa tomar muy en serio la falacia naturalista. Por otra parte, no veo por qué tengamos, y ahí creo que coincido con Ernesto, no veo por qué tengamos que resolver la falacia naturalista para pensar hacer investigación interdisciplinaria entre el derecho y otras áreas, porque la teoría jurídica tiene sus características meramente descriptivas, que son las que utilizamos para hacer investigación interdisciplinaria, sin preocuparnos tanto por la falacia naturalista. Pues básicamente era esto. Muchísimas gracias. Queda pendiente la respuesta del profesor Jesús y si desea comentar algo el profesor Omar. Sí, hola, buenas tardes. Agradecer al doctor Cáceres por la invitación, igual a ti, Carlos, por las atenciones. Yo nada más haría una pregunta para el doctor Ernesto Herrera, realmente sobre la cuestión de Robert Alexy, si como se maneja muchas veces, ¿usted considera que es una figura retórica finalmente esto de la ponderación? La imposibilidad matemática de la misma. Y por cuanto hace a los contratos inteligentes, viendo los avances y regresando a este análisis de la dogmática y de los actuales desarrollos de la ley, si podríamos advertir nuevos vicios de consentimiento o nuevos vicios que invaliden un contrato inteligente
apartados de los tradicionales de lesión, intimidación, error, dolo, si se puede analizar estos aspectos considerando la gran manipulación que se da a través de los metadatos, donde generalmente se introducen coloquialmente nuestros modelos mentales para manipular nuestros deseos escondidos, se podría decir, y mandar mucha publicidad relacionada con la celebración de nuevos contratos vinculados con nuestros intereses, ¿no? Todo este análisis, si pudiera desarrollarse en la actualidad, serían mis dos preguntas. Gracias. Dos veranos científicos y quien ha sido realmente una de las influencias más fuertes que he tenido en el desarrollo de mi carrera profesional, quien tuve el honor de tenerlo como miembro de mi panel de doctorado. Eso agradezco mucho. También le agradezco a todo su equipo, en especial al doctor Carlos Olace y también a una querida amiga, la doctora Patricia Olvera. En lo que respecta a las redes... Gracias a ti, Jesús. Mucho gusto verte aquí una vez más. Gracias. En lo que respecta a las redes neuronales, sí es posible. De hecho, ahorita, bueno, en este momento, una de las principales tendencias y hacia donde va la evolución de lo que son los contratos inteligentes es precisamente en la negociación. Específicamente podemos verlo ya en los ODR, en los ODRs, lo quieren ver así, en las Online Dispute Resolution, que lo que busca básicamente es crear un estándar de colaboración donde se puedan solucionar eventuales problemas de interpretación inherentes a la ejecución del contrato o de cambios en el escenario de aplicación de los contratos que sean independientes de las partes. Ahí se está viendo, se está comenzando a ver mucho este desarrollo, y una de las propuestas naturalmente vienen siendo redes neuronales, principalmente porque lo que me ha tocado ver es que tienden a disminuir las fricciones que hay y tienden a ser más objetivas, y la construcción del resultado termina teniendo un alto grado de precisión y aplicabilidad. Eso es lo que me ha tocado escuchar. En lo que respecta la segunda pregunta, y me permito pasar a ella por cuestiones de tiempo. En lo que respecta a nuevos vicios en los contratos, esto va a depender mucho de la cuestión operativa. En lo que se está tratando ahorita de solucionar, y por eso, perdón, aprovecho este espacio para compartir este tipo de dudas con ustedes, compañeros que son expertos en lógica, más que la correcta aplicación es la correcta interpretación. Tenemos el ejemplo clásico de lo que viene siendo el famoso attempt y el intent, la intención y la aplicación. La intención de cumplir algo, pero que en realidad no puedes reflejarlo en un escenario físico, pero que al final de cuentas puede acarrear una consecuencia jurídica, y lo que es ya la aplicación o el ejercicio de alguna determinada acción que en realidad sí refleja o sí tiene un impacto directo en el escenario físico. Desde el punto de vista lógico, son de los retos más importantes que tienen los contratos inteligentes, y que hasta cierto punto no es que hayan limitado su implementación, pero los han vuelto escenarios relativamente compactos, es lo que termina por pasar. ¿Y cuál es el problema de esto? En este caso es que estamos comenzando a ver su cada vez mayor utilización en el ciberespacio, y sobre todo en escenarios que son conexos. Y en escenarios que en realidad, en esencia, pueden tener un objeto distinto, ¿no? Como viene siendo, por ejemplo, el caso de la banca en este tipo de situaciones, donde ya comenzamos a ver, en lo que refiere, como mencioné en la presentación, cuestiones de inversiones, que cuando se alcanza un monto determinado, se utilice precisamente el objeto de esa inversión para una cuestión indeterminada, en el cual el contrato puede elegir, ¿sí? Entonces, esta capacidad de entendimiento y de ejecución que todavía nos falta mucho por aclarar, y que de hecho ha sido uno de los problemas que la inteligencia artificial como área todavía está tratando de atender, sobre todo entendiendo la complejidad de lo que es la representación lógica, en este caso del derecho, y sobre todo entendiendo su cada vez mayor implementación en un escenario tan amplio y tan dinámico como viene siendo el ciberespacio. Y de esta manera quiero señalar que los nuevos vicios que se pudieran encontrar, en este caso en los contratos inteligentes, pueden distar un poco, sí es cierto, de los tradicionales, pero están siendo atendidos. Bueno, y todavía está por solucionarse. Nada más un optimísimo y muy breve comentario. Jesús, tengo entendido que hubo un premio Nobel en economía que tenía que ver con una revisión del concepto de contrato.
No sé si Alejandro tenga noticia de eso, y tal vez sería sumamente interesante tratar de hacer un sistema de este tipo de negociación de contratos basado en esta revisión del concepto de contrato por parte de la economía, quienes dieron este premio Nobel. Solamente ese comentario, y ya no quito más tiempo. Es Oliver Hart y Orson, Oliver Hart y Berg Ohlstrom. Okay. Oliver Hart y Berg Ohlstrom, me parece que en 2016 fueron los que diseñaron estrategias de contratos con base en estrategias de negociación a partir de juegos de suma cero y agregaron algunos elementos adicionales. Oliver Hart y Berg Ohlstrom. Sí, y es que en realidad son muy interesantes. Pero la misma ejecución del contrato inteligente da pie a que se pueda complementar su operación con un módulo de mediación. Eso ha sido uno de los elementos colaterales que se han ido desarrollando, porque desde el punto de vista técnico, si se atiende a las particularidades de la relación que existe entre las partes, no suele demandar demasiados requisitos técnicos. Es uno de los principales problemas que históricamente han tenido, el doctor Cáceres lo sabe bien, las implicaciones, sobre todo de ahí al derecho. Perfecto, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los ponentes, a todos los participantes, al profesor Ernesto Herrera que nos ayudó con la moderación. Y